Este es el nuevo iPad Pro de Apple, perdón, el iPad Air, el de quinta generación, el que acaba de salir en 2022 y el que en su interior lleva el procesador M1. Apple con la anterior generación del iPad Air ya hizo muchísimas cosas que lo acercaron al iPad Pro de 11 pulgadas que había en ese momento. Y de nuevo ha vuelto a suceder exactamente esto mismo con esta generación del iPad Air y la generación actual que tenemos del iPad Pro, haciendo que este de aquí se parezca muchísimo a su hermano mayor. Me explico. El diseño de este iPad sigue exactamente las mismas líneas de diseño que ya teníamos justo en la generación anterior y que comenzaron curiosamente el iPad Pro y que después ese mismo lenguaje lo continuó los iPhone 12 y los iPhone 13. Es decir, una trasera completamente lisa, en este caso es de aluminio, con el logo de la manzana en el centro. Una curiosidad es que este año sí que han decidido poner el nombre iPad Air junto con el modelo, porque habitualmente Apple no solía poner el apellido del iPad. En la parte inferior nos encontramos el Smart Connector, que después te contaré para qué sirve, pero básicamente es para conectarle algunas fundas compatibles, y los cantos del iPad son lisos, convirtiéndolo realmente en un producto que está hecho con una lámina de aluminio. No encuentras dónde están las juntas. El rediseño de la gama Air ya lo vimos con la generación anterior, con la generación 4, y en esta quinta lo que han hecho ha sido continuar la línea que ya habían comenzado. Por cierto, tengo que destacar lo bonito que es este iPad en color azul, y también que toda esta cubierta ha sido hecha con aluminio 100% reciclado. Este tipo de detalles cuentan. También tenemos en la parte anterior esta cámara, solo nos encontramos con una, pero personalmente considero que para un iPad es más que suficiente, porque al menos yo la utilizo para hacer fotos a documentos, escanearlos digitalmente, pasarlos a alguna libreta y ya está. También un par de altavoces estéreo a cada lado para que podamos disfrutar cuando vemos una película, una serie, lo que sea, dentro de esta pantalla de la cual después te voy a hablar. Y finalmente el modo de desbloqueo. Aquí sí que es una cosa que se diferencia respecto al iPad Pro, y es que en el iPad Pro ya sabes que lo desbloqueamos utilizando nuestro rostro, Face ID. Aquí lo que hacemos es desbloquear este iPad utilizando la huella, que funciona de sensor biométrico con Touch ID. El mismo Touch ID que nos hemos encontrado en los iPhones durante un montón de generaciones es el que incorporaron en el iPad Air. Y te digo una cosa, a mí personalmente es una forma de desbloquear el iPad que me gusta. Sobre todo en esta especie de nueva normalidad en la que muchas veces vamos con mascarillas, aunque la nueva versión de iOS 15.4 ya soluciona el tema de las mascarillas y el desbloqueo facial, pero es que el desbloqueo por huella funciona muy rápido y además es seguro, tanto que Apple no solo lo usa para desbloquear el iPad, sino que también lo utiliza como forma de verificación de los pagos. Es un iPad muy ligero, por eso lo de Air, además es realmente finito y considero que es un tamaño perfecto tanto para hacer tareas más sencillas de oficina, de trabajo, responder emails, hacer zooms, revisar PDFs, hacer alguna cosa de diseño, porque después te voy a hablar de todo lo que es capaz de hacer este iPad con el M1, y al mismo tiempo considero que este tamaño es lo suficientemente cómodo como para utilizarlo de tablet para el ocio, ya sea para ver películas en el sofá o jugarte algún videojuego. Vale, pero una de las cosas más importantes en una tablet probablemente sea la pantalla. El panel que lleva es un IPS con una resolución de 2360 x 1640 píxeles, que es a lo que Apple llama Liquid Retina Display. Vale, ¿de dónde viene todo esto? Retina Display significa que por mucho que te acerques no vas a lograr diferenciar los píxeles, a menos que tengas un ojo biónico. Bueno, a ver, si te acercas mucho, quizás un poco. Y Liquid hace referencia a cómo la pantalla se redondea en la parte de los bordes. Es un panel de 10,9 pulgadas y esto lo acerca muchísimo, incluso diría peligrosamente, a ese iPad Pro de 11 pulgadas. A diferencia del Pro, el iPad Air no tiene la tecnología ProMotion. ¿Y esto qué significa? No vamos a llegar hasta los 120 Hz de refresco a los que sí que llega el iPad Pro.
y nos vamos a quedar con los 60 Hz. ¿Afecta? ¿Se nota la diferencia más allá de en el papel y en los números? A ver, sí que se nota un poco la diferencia, pero no diría que es un motivo decisivo de compra del Pro frente al Air simplemente por la tasa de refresco, porque también tienes que pensar que el Pro cuesta un extra. Y luego otra cosa, y es que a los 60 Hz a los que llega este iPad se ve todo de una forma tan fluida, todo se carga rápidamente que no tienes la sensación de estar en una experiencia en absoluto lenta. Funciona muy bien para todo lo que tengas que hacer en tu día a día. Como te decía antes, la pantalla del iPad es probablemente el elemento más importante de este porque es con lo que interactúas. Al final el iPad es como una especie de lienzo en blanco para las aplicaciones, para que dibujes, para que revises PDFs, veas películas o para que escribas. Y este iPad me parece que es perfecto para dibujar. Primero porque no sientes que haya absolutamente nada de lag con el Apple Pencil y el iPad. Y segundo, porque la pantalla tiene una calibración de colores P3. Antes te hablaba un poco de la cámara trasera de este iPad, que está bien, sobre todo si vamos a utilizarla para escanear documentos, aunque es capaz de grabar en 4K. Pero estamos en 2022 y algo que antes no sucedía cuando hacías una review, que era hablar de la cámara frontal, ahora sí que lo haces, sobre todo porque la forma en la que nos comunicamos ha cambiado bastante con el tema de la pandemia y también los productos han avanzado justo por esa parte y han incorporado cámaras frontales cada vez mejores. Y bien, eso es lo que ha sucedido con este iPad. Nos encontramos con una cámara de 12 píxeles de gran angular, mejor dicho, de super gran angular. Se ve muy bien con ella cuando haces, por ejemplo, una videoconferencia por FaceTime o estás utilizándolo con Zoom o con Cisco. Pero es que una cosa que me parece muy curiosa que han incorporado es Center Stage. Vale, ¿esto qué significa? Imagínate que tuvieses una cámara que te fuese siguiendo. Pues eso es lo que hace la cámara de este iPad. Esto es especialmente útil, por ejemplo, cuando estás haciendo un FaceTime y estás moviéndote por la habitación, que la cámara, al ser de gran angular, es capaz de centrar su atención en el sujeto, en la persona. Y si entra otra persona también en la escena, se amplía un poquito más para dar espacio a los dos. Esto produce un efecto muy diferente y a veces da la sensación de que hay alguien que te está grabando, y no, es el iPad. Ok, pero vamos a lo que hace este iPad de verdad interesante, que es su procesador M1. Este procesador M1 es el mismo que nos encontramos en los MacBook Pro de 13 pulgadas y también en los iPad Pro del 2021. Y ahora ha llegado también al iPad Air. Este M1 supuso una revolución, sobre todo en la parte de los Mac, cuando llegó, por la potencia que tenía y por cómo gestionaba el tema de la batería, que hacía que durase muchísimas horas. Es un procesador pequeño, pero tiene 16 núcleos. 8 núcleos los reserva para CPU y otros 8 los reserva para su unidad gráfica. Vale, ¿y esto qué significa? Básicamente que vas a poder hacer más cosas. Las aplicaciones van a ir más rápidas y los juegos que tengan gráficos cada vez más complejos van a cargar también más rápido y van a aprovechar toda la pantalla de tu iPad Air. En definitiva, es que vas a tener la potencia de un ordenador y la eficiencia de la batería del chip M1, pero en tu iPad Air. Mira, juegos por ejemplo como el Genshin Impact, que es un juego que tiene unos gráficos muy bonitos y que es un juego exigente, bueno, pues se ve muy bien en el iPad, carga muy rápido y además que lo hace sin nada de lag. También hay que decir que en el anterior Air, en el de cuarta generación, también cargaba muy bien. En aplicaciones como Procreate vas a poder trabajar con más de 200 capas y vas a poder retocar fotos utilizando la inteligencia artificial de este procesador junto con el ML con un simple toque. Y ver contenido de realidad aumentada más real, con una mejor iluminación, con unas mejores texturas y todo renderizado en tiempo real. Sin embargo, mi mayor crítica en cuanto a los procesadores M1 aplicados a los iPad, ya sea el Pro o al Air, es que tenemos un procesador de ordenador, pero nos faltan aplicaciones que de verdad saquen provecho de toda esta potencia. Están llegando poco a poco y ahora, de hecho, los desarrolladores lo tienen más fácil porque ya no solo crean aplicaciones para el Mac, sino también para el iPad. Está todo mucho más unificado, pero me encantaría ver un Final Cut y un Logic dentro del iPad.
Aún así es admirable y creo que tengo que mencionarlo, lo que están haciendo algunos desarrolladores, como por ejemplo Luma, llevando su suite Luma Fusion, que es de edición de vídeo, dentro del iPad. Pero sí, me gustaría ver opciones más avanzadas y que colocasen al iPad como ese equipo todo en uno. Además de toda la potencia que te ofrece el chip M1, otra cosa que han añadido ha sido un chip 5G, lo cual te va a hacer que puedas conectarte a través de su red de datos a redes ultra rápidas y puedas descargar lo que necesites así. Hablando de velocidades de descarga y de transferencias, tengo que contarte sobre este USB-C. Sirve tanto para cargar este iPad como también para utilizar discos duros USB-C y transferir los datos. De todos modos, aunque efectivamente el iPad tiene un sistema de ficheros y de archivos, no es exactamente igual que el de un MacBook que tiene macOS. Este USB-C no es Thunderbolt, como sí que lo es, por ejemplo, el conector que nos encontramos en el iPad Pro. Ahí hay otra diferencia. Cuando te hablé del procesador M1 dentro de este iPad, una cosa que te comenté fue que es potente y que también al mismo tiempo es eficiente. Y esto, donde se ve, es en la duración de la batería. Nunca he tenido ninguna queja con la duración de la batería de ningún iPad, entre otras cosas porque suelen meter baterías muy grandes. Y además, cuando le añades un procesador que tiene esto en cuenta, lo que hace es que tengas un dispositivo que es capaz de llegar perfectamente al final del día, incluso en jornadas que sean bastante largas. Sin embargo, una cosa que sí que me he dado cuenta es que al utilizar el iPad con el Magic Keyboard, el consumo de la batería sí que aumenta, porque ese Magic Keyboard tira de la batería interna del iPad. De todos modos, poniendo en la balanza el Magic Keyboard frente al consumo de batería que le genera al iPad, considero que es un producto que merece mucho la pena, sobre todo por la grandísima versatilidad que le da al iPad, convirtiéndolo en un ordenador ultra portátil. Ahora bien, el iPad Air no es un iPad barato, parte de los $599 con 64 GB de almacenamiento, o en euros 679 euros y en pesos 15.500 pesos. Si quieres subir el almacenamiento de los 64 GB, ya te tienes que ir al modelo de 256 y este está en $809. Los pesos y los euros te los dejo en la parte de descripción, ¿vale? Que no me sé todos. Para que te hagas una idea, el iPad Pro, también con un M1 y con 128 GB de almacenamiento, están prácticamente costando lo mismo. Y quizás por eso de que es Pro puede resultar un poco más apetecible. Creo que es importante que en la balanza pongas lo siguiente. En un nivel de precio similar, el iPad Pro tiene 128 GB de almacenamiento, Thunderbolt, la pantalla ProMotion y Face ID. Esas son como sus características más importantes. Y por otro lado, el iPad Air tiene 256 GB de almacenamiento, que es el máximo al que llega este, USB-C y Touch ID. Yo personalmente tiraría hacia el Air, sobre todo teniendo en cuenta estas cosas. Para mí este iPad me parece que es el modelo ideal. Primero porque el tamaño me parece que encaja muy bien si ya tienes un ordenador, un MacBook. Es como que este iPad encuentra su lugar justo ahí en medio. La pantalla es de muy buena calidad, tiene un diseño que está actualizado. Y tienes tanto el Apple Pencil como el Magic Keyboard que le da ese extra de versatilidad al iPad. Considero que el hecho de haber puesto un M1 al iPad Air de quinta generación lo convierte ahora mismo en el iPad que mejor representa toda la línea de productos de iPad. Ahora bien, tengo muchísima curiosidad por saber qué es lo que va a hacer Apple con su gama Pro, porque con este Air tiene un gran competidor dentro de la casa. Déjame en comentarios qué opinas de este iPad Air, si te gusta, si tirarías más hacia un Pro, qué usos le darías y si tienes alguna pregunta, escríbelo ahí abajo que la leeré, lo responderé y como siempre te digo, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Chao!